Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. El despertar del proletariado boliviano. Historia del movimiento minero en Bolivia. Primera parte. Desde las entrañas de los Andes, desde las cumbres heladas que rozan el cielo, Bolivia ha sido, históricamente, una tierra forjada en la extracción, pero su mayor tesoro no fue el metal, sino la tenacidad inquebrantable de quienes lo arrancaron de la tierra. Desde la oscuridad, desde el silencio impuesto, emergió un clamor que cambiaría para siempre el pulso de la nación. Este es el relato de cómo los socavones parieron no solo riqueza para unos pocos, sino también hombres que en el fragor de la más brutal explotación descubrirían su propia voz, su propia identidad. La historia del proletariado minero es un despertar forjado entre la dureza del metal y la indomable voluntad humana. Es así como queremos comenzar esta saga de videos hablando del movimiento minero en Bolivia y de todo el movimiento obrero. Espero que nos sigan en esta saga de videos. Comenzamos. El nacimiento del proletariado minero, 1885 a 1920. A finales del siglo XIX, con el auge de la minería de la plata y luego del estaño, Bolivia se abrió de par en par a un sistema capitalista voraz, un sistema capitalista que es común en el tercer mundo que hoy conocemos, el capitalismo comprador, o como se conoce, el capitalismo extractivista. Las antiguas formas de explotación colonial mutaron en una nueva servidumbre, la del obrero asalariado. Atrapado en las redes de una industrialización extractivista, miles de campesinos indígenas despojados de sus tierras fueron arrancados de sus comunidades para ser arrojados a la boca de la mina, como también diversos sectores de mestizos y extranjeros que se incorporaron al proletariado minero para poder conseguir comida para sus familias. Hombres, mujeres y niños despojados de su autonomía se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo en condiciones inhumanas. La promesa de un salario mínimo era en realidad una sentencia a la deuda y a la precariedad constante. En la oscuridad perpetua de los socavones, bajo la amenaza constante de derrumbes, silicosis y enfermedades, estos trabajadores no eran meramente mano de obra, eran los cimientos forzados de una nueva clase social naciente, el proletariado minero, cuya existencia misma era una condena a la explotación, pero también el germen de una resistencia inquebrantable. Las primeras chispas de organización y resistencia. La explotación no conoció límites, jornadas extenuantes de más de 12 horas, salarios irrisorios que apenas alcanzaban para subsistir y el infame sistema de las tiendas de raya, donde los mineros se endeudaban eternamente comprando víveres y herramientas a precios exorbitantes, perpetuando un ciclo de dependencia. Pero en esa opresión asfixiante germinó la semilla de la resistencia. Al principio eran murmullos de descontento, quejas individuales que se ahogaban en el eco de los socavones. Sin embargo, la dureza compartida de la vida minera forjó lazos de solidaridad inquebrantables. El clásico hermanito, hermanita, ¿te podemos ayudar en algo en esto? Las primeras formas de organización nacieron de la necesidad mutua. Eran las sociedades de socorros mutuos, a menudo clandestinas, donde los mineros se apoyaban en caso de enfermedad, accidente o fallecimiento. En lugares como Pulacayo o Huanchaca, estas hermandades con nombres como el Porvenir o la Fraternidad representaron los primeros baluartes de una comunidad que se negaba a ser completamente deshumanizada. ¿Era un acto de humanidad? Sí, pero también una declaración silenciosa de que unidos tenían una fuerza que no poseían individualmente. El inicio de las luchas abiertas y el nacimiento del sindicalismo primitivo. La mera solidaridad, aunque vital, no bastaba para enfrentar la brutalidad del sistema.
La voz colectiva debía alzarse en protesta abierta. Las primeras décadas del siglo XX presenciaron los primeros estallidos, las primeras huelgas, aunque ya existían pequeños reclamos o pequeñas movilizaciones en el siglo XIX. Es en este preciso momento donde se hicieron con más fuerza. Estas movilizaciones estuvieron cargadas de una furia acumulada por años de injusticia. En la mina de Uncía, por ejemplo, se gestaban conflictos feroces por el control de las pulperías y los salarios de miseria. Aunque estas primeras luchas a menudo terminaron en represión violenta y masacres, sentaron precedentes. Cada golpe, cada encarcelamiento, cada vida perdida solo avivaba la llama de la resistencia y enseñaba lecciones amargas pero valiosas sobre la necesidad de la organización. La influencia de ideas anarquistas y socialistas, que también lo tocaremos en esta saga de videos en posteriores documentales, ya empezaban a circular tímidamente. Encontró un terreno fértil entre los mineros, la convicción de que su verdadera fuerza residía en la unión, en la demanda colectiva. Empezó a calar hondo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de luchar con dignidad por una vida justa. Así, de esas sociedades de socorros mutuos y de esas huelgas desesperadas, comenzaron a nacer las primeras organizaciones sindicales formales. Pequeños sindicatos de oficio, federaciones mutualistas más robustas, surgieron con el objetivo de ir más allá de la asistencia, para exigir mejores condiciones laborales, jornadas más cortas y salarios que permitieran una existencia digna. Estos fueron los primeros pasos del poderoso movimiento sindical que marcaría la historia boliviana. Estos fueron los inicios del sindicalismo minero, lo que hoy es la gran y poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El legado de los pioneros, una fuerza en ascenso. Al llegar la década de 1920, la figura del minero boliviano ya no era la de un siervo silencioso, era la de un trabajador consciente de su poder colectivo, de su número y de la injusticia estructural que lo oprimía. Había nacido no por decreto ni por concesión, sino por la fuerza irrefrenable de la necesidad y la opresión. Los primeros verdaderos proletarios de Bolivia, una clase trabajadora forjada en el dolor, pero unida en la lucha. Estas primeras luchas, estos primeros y valientes pasos en la organización sindical, fueron la semilla de lo que vendría después, un movimiento que, a lo largo de las décadas, se convertiría en el motor de las transformaciones sociales y políticas más profundas y radicales de Bolivia. El estaño, que daba luz a las potencias del mundo, también encendería la conciencia de una nación entera. Desde los oscuros socavones de Pulacayo y Huanchaca hasta las crecientes poblaciones mineras que surgían alrededor de los bocaminas, el clamor de los mineros era el clamor de una nueva era. Una era donde la dignidad humana no se suplicaría, sino que se conquistaría con la fuerza de la organización y la unión. Un legado de lucha que perdurará hasta hoy en día. El cierre. El despertar del proletariado minero fue solo el inicio, un prólogo forjado en la roca y el sacrificio colectivo, pero la historia no termina aquí. En la próxima parte de esta saga exploraremos cómo esta fuerza creciente se consolidó, cómo sus luchas se hicieron más grandes y más sangrientas, marcando a fuego la historia de Bolivia. No te pierdas la continuación de esta epopeya, donde el destino de una nación se escribirá con la sangre y el sudor de sus mineros. Todas las fuentes que se utilizaron para este video se encontrarán en la descripción o en el primer comentario de este video. Aclararles de que nos sigan y sigan esta saga de videos para que podamos seguir profundizando la historia del movimiento minero en Bolivia y también la historia del movimiento obrero en Bolivia. Ya adelantarles, mis estimados oyentes, de que haremos una saga tanto del movimiento minero, del movimiento fabril y de todos los sectores que componen al proletariado boliviano, al campesinado boliviano y a los sectores semiproletarios, a los sectores de campesinos pobres que pertenecen al llamado bloque popular en Bolivia. En este sentido, los esperamos que sigan a este canal para que no se pierdan esta saga de videos
Y también hablaremos sobre cómo dieron inicio en Bolivia las ideologías como el anarquismo, el socialismo, el nacionalismo y diversas ideologías que fueron forjando y que influyeron en los movimientos populares, en los movimientos obreros, mineros, campesinos. Síganos en Bandera Roja, que vamos a continuar con este programa y con esta saga de videos. Sin más que decir, yo soy Cristian Álvarez y muchas gracias por escucharnos. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay